Bueno, buenos días a todos y bienvenidos. Antes de comenzar, pues tengo que agradecer a Mónica por la invitación y a las autoridades que han hecho posible que llegue aquí. Y como dijo Mónica, el objetivo es un poco de separar o de aclarar lo que sería la didáctica y la pedagogía y ver un poco la didáctica como disciplina científica. Y como mi área es la matemática, pues ya luego vamos a ver algunos ejemplos en matemática para tener un poco de idea de qué tipo de investigaciones se pueden hacer en didáctica de la matemática, pero que les puede dar ideas para didáctica de otras disciplinas. Entonces, lo primero que vamos a hablar un poco es qué es la didáctica, para luego hablar de la didáctica de la matemática, qué sería la investigación en didáctica, también como disciplina científica, se supone que se puede hacer investigación. Entonces, un poco en qué consistiría la investigación y qué áreas son prioritarias. Aquí les voy a mostrar las áreas que existen en los dos congresos un poco de mayor renombre en el área. Y también algo que normalmente suele provocar mucha confusión es la diferencia entre investigación e innovación. El profesor que hace unos apuntes originales para su clase está haciendo didáctica o está haciendo investigación o qué está haciendo. O la persona que hace un cuestionario a sus alumnos para ver qué están aprendiendo. ¿Eso es investigación o no? Pues vamos a intentar aclarar para separar lo que sería investigación de lo que no es investigación. Y pues al final pues unas conclusiones para ver si las ideas que quiero presentar quedan claras o no. Ustedes me dirán al final. Entonces lo primero sobre qué es la didáctica. Lo primero vamos a hablar de qué es la pedagogía y originalmente la palabra pedagogía viene del griego, pedagogía, que está formada de dos palabras, de podos, que es niño, y de guio, que es conducir, llevar, acompañar o educar. Entonces, históricamente, ya en la época griega, la pedagogía, ya vemos que aparece educar o acompañar o conducir a niños. Originalmente también, en la antigüedad, en la época griega, el pedagogo realmente no era un universitario, por supuesto que no, sino era un esclavo que acompañaba al niño a la escuela, transportaba sus cosas y le ayudaba a hacer los deberes en casa. Entonces era como la persona que se ocupaba de que el niño aprendiera, llevándolo a la escuela y luego acompañándolo en casa y haciendo las tareas con él. ¿De acuerdo? Entonces el origen de la pedagogía viene de ese sentido y al menos en francés la palabra ya aparece en el diccionario desde 1495. Entonces, como ven, se recorrió mucho camino hasta que la palabra fuera reconocida como tal. Vamos a ir viendo un poco entonces la distinción con la didáctica, pero lo primero que voy a hacer es caracterizar la pedagogía para luego intentar ver qué es lo que nos falta y ver entonces cuál es el lugar de la didáctica. La Academia Francesa acepta la palabra desde 1762 y una de las primeras definiciones que encontramos, definiciones académicas, sería ya la ciencia de la educación, tanto física como intelectual como moral. Entonces, como ven, una definición bien amplia, ya aparece el término ciencia, que ya es una innovación en aquella época, pero como ven sigue un poco difuso, sigue la educación, pero bueno, la educación sabemos todos que es bien amplia y cubre diferentes aspectos, y física como intelectual como moral sería pues todo, finalmente. Entonces la pedagogía en esta época casi cubre todo. Para Durkheim más tarde aparece la pedagogía ya como una reflexión aplicada tan metódicamente como sea posible a las cosas de la educación. Ya un primer avance que tenemos aquí es la idea de metódicamente. Entonces un poco en las diferentes ciencias se intenta aplicar el método científico, entonces se intenta aplicar en la educación también el método científico, entonces distinguir la práctica de algo distinto que tiene un método. Y como ven, a las cosas de la educación, aquí sigue un poco como la definición anterior, que sigue amplio, es como todo lo que afecta a la educación entraría en este área. Y tenemos más tarde, un poco antes, en 1911, otra definición que nos dice: la educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre aquellas que aún no están maduras para la vida social. Tiene por objetivo suscitar y desarrollar en el niño un cierto número de estados físicos, intelectuales y mentales pedidos para él y por la sociedad política en su conjunto y el medio social al cual está particularmente destinado. Entonces, si se fijan, hasta ahora hemos visto como tres definiciones distintas en diferentes momentos históricos, pero hasta ahora las definiciones siguen siendo bien amplias, es como todo, la educación abarca todo y la pedagogía abarca todo, y es más tarde cuando se empiezan a, ¿cómo sería?, definir las ciencias de la educación,
que se empiece a afinar un poco más las definiciones. Durkheim también toma en cuenta el aspecto práctico de la pedagogía, y entonces él dice que la pedagogía es una teoría práctica que podría ser como la medicina o la política. Tenemos el antivirus que está al día, para que nos quede a todos claro. Entonces ya él separa algo importante, es una ciencia pero que también admite la parte práctica, lo cual ya toma en cuenta pues, que hay toda una serie de personas que trabajan en la educación desde un punto de vista práctico. Entonces Durkheim reconoce esa parte. Y lo que él añade también, entonces, que es una teoría y una práctica, tiene como objeto reflexionar sobre los sistemas y los procedimientos de educación con vistas a apreciar su valor y a partir de ahí hacer más clara y dirigir la acción de los educadores. Por tanto, vemos que ya se intenta establecer relaciones entre lo que hace el experto en pedagogía y lo que hace pues, el profesor o la persona que interviene en educación. Ya se empieza a ver el interés, ¿no?, de alinear un poco la teoría y la práctica. Y para Françoise de Cleyre, ella ya añade que es el conjunto de saberes científicos y prácticos de competencias relacionales y sociales que son movilizadas para concebir y desenvolver estrategias de enseñanza. Si van viendo, poco a poco se va definiendo más la cosa, y aquí ya nos habla de saberes científicos. Entonces ya la pedagogía se empieza a posicionar como disciplina científica, por tanto tiene un método, pero aparte también tiene una parte práctica, y con competencias relacionales y sociales que van a intentar definir pues, un todo. Entonces la educación concierne no solo al pedagogo, sino también a los actores que están interviniendo en la educación. Y Morandi añade que la pedagogía es el estudio y el saber hacer de las condiciones para aprender. ¿De acuerdo? Si se fijan hasta ahora, siempre hablamos de aprender, educación, valores, pero todo sigue un poco en el aire, así como bastante difuso. Y va a ser un poco a causa de eso que vamos a necesitar pues, introducir otra área de la ciencia de la educación para intentar concretar las cosas. Si se fijan entonces hasta ahora, en todo momento, toda definición que he dado de la pedagogía, habla en general de la educación, habla en general de aprender, enseñar, pero como ven no se aterriza en nada. ¿Bien? Entonces esa va a ser la contribución de la didáctica. La pedagogía va a ser generalista, concierne a las cosas de la educación en general. Sin embargo, la didáctica va a ser específica y concierne a tal o cual disciplina. Se va a hablar de la didáctica de la matemática, la didáctica del español como lengua segunda, la didáctica de la geografía, etc. Evidentemente, en todas las didácticas hay elementos comunes, que es lo que forma la didáctica general, pero la didáctica siempre tiene el principio de que va a estar ligada a una disciplina, mientras que la pedagogía no. Entonces, la didáctica va a focalizar la enseñanza-aprendizaje o todos los elementos que están relacionados, pero con un contenido en particular. La pedagogía se encarga de cuestiones generales, aprender, bueno, pero el alumno no aprende, el alumno aprende una disciplina. Y ese es el papel de la didáctica, de establecer los procesos de enseñanza-aprendizaje ligados a un contenido disciplinar en particular. Y voy a quitarle el cuadradito porque no se ve bien. Entonces, la hipótesis principal y el punto de partida de la didáctica va a ser que la especificidad de los contenidos es determinante en la apropiación de los conocimientos. Usted no enseña igual español que matemática, y usted no enseña igual matemáticas que geografía. Entonces, para usted estudiar los procesos de enseñanza y aprendizaje necesita tomar en cuenta la disciplina. Las dificultades de aprendizaje que un niño puede tener en inglés no son las mismas que puede tener en historia, y por tanto es necesario tomar en cuenta ese papel de la disciplina que es fundamental. Lo cual no quiere decir que la pedagogía no sirve para nada. La pedagogía tiene muchos constructos que han sido útiles históricamente y actualmente también. Por ejemplo, se ha hablado del constructivismo, que es el principio bajo el cual la persona que aprende, si ella misma construye el conocimiento, pues este es más estable, ¿sí? Pero nuevamente, el constructivismo no se aplica igual para aprender inglés que para aprender matemática. Entonces, el constructivismo nos da estrategias generales, pero si usted tiene que enseñar matemática, bueno, ¿yo cómo hago ahora que mi alumno construya la matemática? Pues ahí necesito herramientas de la didáctica, no puedo quedarme en la pedagogía. Otro de los elementos que la pedagogía ha estado trabajando durante años es las tecnologías, y bueno, pues se sabe ahora que hay muchos trabajos sobre los computadores, los iPads, las aplicaciones, etcétera, etcétera, pero nuevamente usted no utiliza un computador igual para enseñar inglés que para enseñar biología, por ejemplo. Entonces es necesario que usted tome en cuenta el contenido disciplinar para ver qué aplicación del computador la representa mejor. No va a usar
en internet y a ver qué pasa, ¿no? Uno tiene que preparar qué contenido voy a enseñar y tiene que ver qué tipo de software o qué tipo de aplicación o de applet o lo que sea me permite mejor enseñar ese contenido. Por tanto, uno no puede preparar una secuencia de enseñanza en biología sin considerar el contenido que tiene que enseñar. Y otra de las contribuciones de la pedagogía ha sido la evaluación, y pues ha habido muchos trabajos en general sobre la educación, y ha habido la evaluación, perdón, y ha habido los modelos de evaluación sumativa, formativa, etcétera, etcétera. Y bueno, está bien, pero ustedes saben que bueno, cuando yo tengo que evaluar, pues evalúo diferente cómo se aprende en matemática, cómo se aprende en historia, cómo se aprende en lengua. Y tengo que establecer primero cuáles son los objetivos de aprendizaje, qué contenidos, competencias y habilidades el alumno debe desarrollar para yo poder certificar que el alumno ha aprendido. Entonces, los principios que guían la construcción de la evaluación dentro de una asignatura, pues son propios a la asignatura. Yo no puedo establecer los mismos parámetros en inglés que en lengua segunda, por ejemplo, en lengua extranjera. ¿Bien? Entonces, una definición que vamos a encontrar de la didáctica es que la didáctica de una disciplina estudia los procesos de transmisión y de adquisición de los diferentes contenidos de la disciplina, particularmente en situación escolar y universitaria, y se propone describir y explicar los fenómenos relativos a las relaciones entre la enseñanza y el aprendizaje. Y nuevamente estas enseñanzas ya vienen completamente ligadas al contenido de la disciplina. Incluso se pueden estudiar los programas de estudio, pero los programas de estudio de la disciplina, y ver cómo los contenidos están reflejados en los programas de estudio y ver si esta presentación permite o no de aprender. Pero ven siempre que la disciplina está en el corazón de los trabajos y pues un poco lo que ya les he dicho, siempre va a estar asociada a la disciplina y se establece la hipótesis de que el contenido disciplinar es una variable determinante en el estudio de los fenómenos de aprendizaje y de enseñanza, y es en particular en este sentido que se diferencia de la pedagogía. Nosotros tenemos ahora mismo en Quebec, hay toda una serie de formaciones que se hacen sobre alumnos con dificultades particulares, la dislexia, la disfasia, etcétera, etcétera, pero las dificultades de la dislexia son de orden neurológico, son de orden general, pero yo para enseñar matemáticas a un alumno disléxico tengo que hablar de matemáticas, no puedo hablar de la dislexia. Y nuevamente, para enseñar matemáticas a un alumno con un problema de, ¿cómo se dice?, de concentración, por ejemplo, pues nuevamente tendré que buscar estrategias para hacer que el alumno se pueda concentrar dentro de la matemática. Por tanto, nuevamente, todo se concretiza en la disciplina que se va a enseñar. Por tanto, como campo científico, la didáctica define sus propios conceptos, hay conceptos que son propios a la didáctica, pero eso no quiere decir que la didáctica ignora las disciplinas conexas, igual que la matemática no ignora la física, ni ignora la biología, ni ignora la dinámica de poblaciones, pues la didáctica tampoco. Entonces la didáctica también bebe de la psicología, la sociología, la epistemología, la lingüística, la pedagogía, etc. Entonces hay muchas herramientas de las áreas conexas que permiten comprender mejor los procesos de enseñanza y aprendizaje de las disciplinas. Y Vergniaud, que es un didacta de la matemática, él dice que la didáctica no es reducible ni al conocimiento de una disciplina, ni a la psicología, ni a la pedagogía, ni a la historia, ni a la epistemología. Supone todo esto y no se reduce a ello, tiene su propia identidad, sus problemas y sus métodos. ¿Qué quiere decir? Que no es porque usted sea matemático que usted sabe didáctica de la matemática, son dos disciplinas distintas. De la misma manera que no es porque usted sea psicólogo que usted es educador, son dos formaciones distintas. Evidentemente, si usted es educador, sabe algo de psicología, si usted es psicólogo, sabe algo de educación, pero usted no es experto en las dos al mismo tiempo. Entonces, igualmente, cuando uno trabaja en didáctica, tiene que leer muchas cosas sobre psicología, sociología, etcétera, pero uno no es psicólogo, uno es didacta. ¿De acuerdo? Bien. Y se habla también, uno de los elementos clave en didáctica va a ser el análisis sistémico, que intenta ver un poco el sistema que se pone en marcha para la enseñanza y aprendizaje de la disciplina. Y se habla en particular del triángulo didáctico, que va a estar definido por el saber. Entonces, como ya les dije, siempre el contenido disciplinar va a ser fundamental, pero el saber tiene un alumno que lo tiene que aprender o que lo quiere aprender, en el mejor de los casos, y tiene un profesor o un sistema de enseñanza. Entonces, la didáctica intenta estudiar las relaciones entre esos tres actores. A veces a mí me puede interesar las dificultades que tiene el alumno para aprender ecuaciones, por ejemplo, pero a mí me puede interesar ver cómo el profesor él mismo concibe el contenido sobre la mitosis celular, o me puede interesar ver cómo el profesor enseña al alumno los verbos irregulares en inglés. Entonces, o me puede interesar los tres, pero ven que siempre uno toma en cuenta
en las investigaciones en didáctica algunos actores de ese triángulo. Bien, esta es la versión original. Actualmente en las investigaciones se intenta modificar añadiendo otras dimensiones, pero el gráfico de base es con 3 dimensiones: el saber, el alumno, el que aprende y el que enseña. Y un poco de historia, las primeras investigaciones se dice, al menos en las corrientes francesas, que comienzan en los años 70 y comienzan en matemáticas con Guy Brusseau, que todavía está vivo y que es un poco el padre de la didáctica de la matemática francesa, y posteriormente el enfoque se extendió a las otras disciplinas. Y actualmente el área de investigación está reconocida en muchos países y existen programas de doctorado en didáctica en varias universidades y didáctica de diferentes disciplinas. Entonces, una vez que hemos visto un poco lo que sería la didáctica como área, como disciplina, la siguiente etapa sería ver un poco qué es hacer investigación y en qué consistiría la investigación en didáctica. Vamos a ver primero lo que es la investigación y al final vamos a ver un poco lo que distingue la investigación de la innovación pedagógica, para también distinguir las dos cosas, que muchas veces están confundidas. Kathleen Hart, que fue una de las personas que trabajó mucho para establecer la didáctica de la matemática como disciplina y que falleció este año, el año pasado, en julio del 2010 en una escuela de invierno en Río de Janeiro, estuvimos discutiendo pues, algunos elementos que podrían caracterizar a una actividad como investigación, y en el grupo de matemáticas a nivel internacional el debate ha llegado a una especie de consenso, de equilibrio, que para que una actividad sea reconocida como investigación se hace falta al menos 5 elementos. El primero, que exista un problema, pero un problema de investigación, no un problema de pues mis alumnos no aprenden, yo quiero que ellos aprendan. Eso es un problema de la práctica, pero no es un problema de investigación. Entonces es necesario que el problema venga de la literatura, no puede ser un problema de que a mí me parece que algo es problemático. Lo segundo, es importante que haya evidencia o haya datos. Yo no puedo decir, pues yo apliqué a mis alumnos un cuestionario y yo creo que ellos, bueno, pero ¿cuál es la evidencia que usted tiene? Un cuestionario en sí no es una evidencia, usted necesita un modelo teórico para que esas respuestas de sus alumnos sean una evidencia científica. Entonces también es importante que haya una evidencia, luego tiene que haber un modelo teórico. La tercera es que puede ser replicado. Van a encontrar en muchas revistas profesionales, muchos trabajos de personas que dicen, pues yo hice esto con mis alumnos y los alumnos aprendieron. Y uno en ese artículo no puede ni ver ni en qué consiste la actividad, ni los detalles, ni cómo se evaluó, no puede ver nada. Por tanto, uno no puede replicarla para validarla. Por tanto, en toda actividad científica es importante poder replicarlo. Entonces, que cuando uno hace un trabajo, de todas las informaciones necesarias para que otra persona pueda evaluar la pertinencia científica o pueda repetirla para poder contrastar los resultados. También es importante que esté reportado. Yo no puedo hacer investigación en mi sala de clase y yo creo que mis alumnos aprenden y me quedo satisfecho y me acuesto y soy feliz. Entonces es importante que lo que yo haga lo muestre a la comunidad para que la comunidad valide o no si lo que yo estoy haciendo respeta las reglas del arte y las diferentes etapas del proceso científico. Y por último tiene que haber una teoría nuevamente. Yo no puedo decir mis alumnos no aprenden derivadas, pues voy a hacer una graficación con el computador. ¿Cuál es la teoría? No hay. Es mi intuición o mis años de experiencia. No cuenta como teoría, ¿de acuerdo? Una cosa que es importante, y vamos a ver eso más tarde hoy, aquí yo estoy caracterizando lo que es investigación, caracterizo lo que no es investigación, pero en ningún momento se dice esto es mejor que aquello, todo es bueno, pero hay que saber poner las etiquetas en los lugares adecuados, ¿de acuerdo? Por tanto, el trabajo que hace un señor en su sala de clase que quiere mejorar el aprendizaje de sus alumnos es útil y es necesario, pero no hay que llamarlo investigación. Se llama innovación, ¿de acuerdo? Pero todo es útil. De hecho, hay una dialéctica y muchas veces de la innovación surgen buenas investigaciones y de muchas buenas investigaciones surgen muchas ideas para la innovación, ¿de acuerdo? Los dos aspectos son fundamentales. Usted en su sala de clase tiene derecho de experimentar lo que usted quiere, tiene derecho de intentar estrategias nuevas y todo lo que usted haga para que sus alumnos aprendan es válido, pero hay que saber ponerlo en la categoría que le corresponde solamente. ¿Bien? Otra cosa que hay que saber, en educación nunca hay consenso al 100%, luego también ha habido el debate de personas que no están de acuerdo con las categorías que les acabo de mostrar, o que dice que es imposible establecer categorías para identificar lo que sería investigación y lo que no. Entonces también que quede claro que todavía hay debate sobre estas cuestiones.
Y para que tengan una idea de qué se considera una investigación de calidad, les doy algunos criterios. Este es el Journal for Research for Mathematics Education, que es una de las revistas de impacto más importantes en el área, y los 7 criterios que reciben los evaluadores para aceptar artículos en esta revista es el valor, la coherencia, la competencia, la apertura, el respeto de la ética y la credibilidad. Entonces, se trata de ver que en un trabajo que se presente como investigación para ser publicado en esta revista, tiene que cumplir con esos criterios. También Kilpatrick y Sierpinska, en un libro de 93, en el que el objetivo era dar fundamento científico de la disciplina, también hablaron de otros elementos para la calidad de investigaciones: la relevancia, la validez, la objetividad, la originalidad, el rigor y la precisión, la predictabilidad, la reproducibilidad y las relaciones con conocimiento ya acumulado. Entonces, como ven también, un señor que decide hacer una innovación en su clase no está necesariamente tomando en cuenta estos criterios. Kathleen Hart también estableció los criterios para el éxito de una tesis doctoral en didáctica y dice: primero, la escritura académica científica, que haya nueva información y que se alcancen fronteras de conocimiento importantes. En una tesis doctoral se hace investigación y se intenta producir conocimiento nuevo, pero conocimiento científico, no conocimiento práctico. Que las preguntas de investigación estén bien formuladas y sean posibles en la misma investigación. Que haya una metodología que permite responder a las preguntas. Que las conclusiones sean válidas a la luz de la solidez de la evidencia presentada. Luego, como vimos, tiene que haber evidencia para apoyar las conclusiones. Que las generalizaciones que se establezcan sean válidas y el conjunto de libros y artículos leídos y citados para establecer la calidad del marco teórico y metodológico de la investigación. Y por último les cuento, Norma Presmek es la editora de la revista Educational Studies in Mathematics, que es la revista número 1 en mi área, en didáctica de la matemática. Ella lleva años como editora y en julio de 2010 también, en la Escuela de Invierno en Río de Janeiro, nos compartió pues un poco la tablilla que ellos dan a los revisores de su revista para aceptar un artículo en la revista número 1 del área, qué criterios se toman en cuenta. Y los criterios son: la investigación profundiza nuestra comprensión de cuestiones importantes, tiene el potencial de llevar el área hacia nuevas direcciones. La segunda, si las preguntas de investigación son pertinentes a cuestiones de importancia significante teórica o práctica, y si están bien basadas en teoría o en investigación previa. Nuevamente, la parte de revisión de literatura es fundamental. Si existe un casamiento apropiado entre las preguntas de investigación y los métodos y los análisis que se emplean. Si la conducción del estudio incluye la aplicación efectiva de técnicas apropiadas de toma de datos y de análisis y de interpretación. Nuevamente, yo no puedo tomar datos como quiero, interpretarlos como yo quiero. Uno tiene que estar ligado al marco teórico y a la literatura. Si las afirmaciones y las conclusiones del manuscrito están justificadas y siguen lógicamente de los datos o la información presentada. Y finalmente, si la escritura es clara, lúcida y bien organizada. Entonces, como ven, los criterios para establecer algo como investigación son bastante exigentes y dejan en otra categoría otras producciones que no serían investigación. Entonces, ahora que les he dado ideas en general de lo que es investigación y los criterios, les puedo dar algunos ejemplos prácticos para aterrizar un poco. Nosotros en matemática hay varios congresos importantes, pero dos que les voy a hablar es el ICME, que es International Conference for Mathematics Education, y tiene lugar cada 4 años. El siguiente va a ser en 2016 en Alemania y hay como 3.000, 4.000 participantes cada vez. Es como los Juegos Olímpicos de la investigación en el área, y se intenta dar una visión global de qué se ha hecho en los últimos 4 años desde un punto de vista de investigación, de práctica, de construcción de libros, construcción de software, un poco una visión global de toda el área. Y otro congreso es el CERME, que es el Congreso Europeo, que es cada 2 años, y el próximo es el año que viene en República Checa, en Praga. ¿Bien? Entonces, en el ICME se establecen diferentes grupos, Topic Study Groups, que son grupos para hablar de temas específicos de investigación. Y en el último ICME, que fue en Seúl, en el 2012, vamos a ver ahora la lista completa, hubo más de 30 Topic Study Groups,
pero para que vean un poco que siempre hay un interés en el contenido disciplinar. Entonces, por ejemplo, había un grupo sobre educación matemática en la preescolar, en el nivel, en preescolar, en nivel universitario y acceso a nivel universitario, actividades y programas para estudiantes dotados, actividades y programas para estudiantes con necesidades especiales, educación matemática en y para el trabajo, lo que sería cultura matemática o alfabetismo matemático, enseñanza y aprendizaje de sistemas de numeración y de la aritmética, en particular para la primaria, y les doy algunos ejemplos. Acá. Entonces, por ejemplo, en este área, ya desde los años 80 se han hecho muchos trabajos para identificar dificultades para el concepto de número. Sabemos que con los niños pequeños aprender a contar es una cosa, pero aprender lo que es un número, el concepto de número, es otra. Y se han creado como respuesta a estas investigaciones algunos protocolos que permiten entrevistar a niños y clasificarlos en su nivel de comprensión del concepto de número. Entonces se puede ver nuevamente una relación entre la investigación y la práctica, y esto en escuelas o en entrevistas clínicas se puede utilizar para evaluar el nivel de aprendizaje de los niños del concepto de número, por ejemplo. Tenemos también, por ejemplo, aquí ya la vimos. Hay otro ejemplo en el mismo área. También para los niños es diferente aprender a contar de aprender lo que es la numeración. Nuestro sistema en base 10, cuando uno suma que tiene la llevada, ¿se dice? ¿Sí? O cuando uno resta que tiene que tomar prestado, o los algoritmos de multiplicación, etcétera, son problemáticos para los alumnos. No es porque el alumno sabe contar que el alumno sabe hacer las operaciones. Entonces se han hecho investigaciones también para ver las dificultades que pueden tener los alumnos, y desde un punto de vista práctico se han diseñado, por ejemplo, intervenciones en las que se pide a los alumnos, aquí es una intervención que fue hecha en Quebec, y se le dice a los alumnos que tenemos cajas de cereales, que 6 cajas hacen una cestita y 3 cestas hacen pues una cosa de esta. Y ese tipo de actividades pueden ayudar a los alumnos a comprender mejor lo que es la llevada cuando uno se suma o cuando uno resta. ¿Cómo se llama? Es que no sé cómo se le llaman aquí. Lo que uno presta cuando uno está restando. Exacto. Entonces, pues, también nuevamente de la investigación que identifica dificultades han salido intervenciones prácticas, pero que han sido evaluadas y han sido medidas para ver un poco el impacto que puede tener los alumnos. A ver, aquí también. También ha habido, por ejemplo, muchas investigaciones sobre las dificultades que tienen los alumnos con el álgebra. Y de hecho el álgebra también es una de las áreas que desde los años 80 se está investigando, y en los años 80 también hubo toda una serie de trabajos, primero para identificar dificultades que tienen los alumnos con el álgebra, para los años siguientes proponer estrategias de remediación y para ayudar a los alumnos de la enseñanza secundaria a comprender mejor el álgebra, y se ha llegado hasta establecer incluso por computador aplicaciones que pueden ayudar a los alumnos a trabajar. Por ejemplo, aquí para resolver esta ecuación, pues hay actividades hechas estas en Estados Unidos que permite con los alumnos modelizar todas las etapas del proceso de resolución de la ecuación, y que el alumno poco a poco vaya comprendiendo que se trata siempre de tener un equilibrio entre las dos partes y obtener para qué valor de la incógnita se da el equilibrio. Entonces ven que de la investigación muchas veces salen aplicaciones prácticas. Y en México, en el grupo de Sinvestaf, también se ha hecho aplicaciones, se ha hecho de hecho un refinamiento de la balanza algébrica que incluye incluso coeficientes negativos. Entonces se ha hecho todo un entorno, un applet, que trabaja con los alumnos. Aquí tienen doble balanza para trabajar los coeficientes negativos. Cuando uno tiene menos x, entonces las poleas, aquí, estas poleas serían los coeficientes negativos. Y pues también se ha trabajado con los alumnos para trabajar primero la comprensión del equilibrio en las ecuaciones, para posteriormente introducir el lenguaje simbólico. Entonces el alumno no aprende a utilizar las x sin saber qué es, sino aprende a usar las x apoyándose en un modelo que muestra siempre un equilibrio, y el mismo entorno, como les dije, pasa a los coeficientes negativos también.
Entonces estos trabajos también han sido experimentados y validados y se ha visto que gran número de alumnos consigue sobrepasar algunas de las limitaciones del carácter abstracto del álgebra. A ver qué más tenemos. En los siguientes grupos, pues como ven también, aprendizaje de la probabilidad, de la estadística, del cálculo, la prueba, resolución de problemas, la visualización, etc. Entonces son áreas, como ven siempre, está el contenido disciplinar bien presente y también hay muchas investigaciones sobre el uso de la historia de la matemática en la educación matemática y ver cómo tomar en cuenta la evolución de los conceptos matemáticos en la educación nos puede permitir muchas veces de suavizar el aprendizaje de los alumnos. Y se han hecho muchas investigaciones también, a ver si consigo. Como les conté, nuestro sistema de numeración es bien refinado, proviene del siglo IX de los árabes, pero hay muchas cosas ocultas, que es la base 10, que uno puede prestar o intercambiar, que 10 unidades forman una decena, etc. No es obvio en el sistema de numeración. Y para los niños es bien complicado. Para los niños el 232, que el primer 2 vale diferente que el último 2, es todo algo imposible de comprender porque es el mismo símbolo. Se han hecho investigaciones para la formación de profesores y mostrando con otras culturas y civilizaciones para comprender el valor de posición. Y se han hecho experiencias en clases con alumnos y trabajar otras culturas permite comprender mejor la nuestra, porque la nuestra es como sofisticada, pero oculta muchas cosas, como la parte más óptima, pero antes de llegar a nuestro sistema hay otras culturas que han trabajado otros sistemas menos óptimos, pero que también funcionaban, y permite trabajar con los alumnos el agrupamiento, el valor de posición, etcétera, para comprender mejor los principios de nuestro sistema de numeración. Aquí tienen más áreas de investigación, entonces como ven también se considera el conocimiento para enseñar, por tanto la formación de profesores para enseñar matemáticas también es un área de investigación en la didáctica, en la formación inicial para los profesores, la motivación, las creencias y actitudes hacia la matemática. Entonces como ven hay todo un abanico, luego no es solo cómo se enseña, sino ven que cómo se aprende, cómo se forma al que enseña, cómo los programas escolares muestran la enseñanza, cómo se usa la tecnología, los libros, etcétera, etcétera. Hay toda una serie de contenidos. Y aquí es un clásico también en formación de profesores. Deborah Ball es uno de los grandes investigadores que han trabajado en formación de profesores y sus trabajos realmente abrieron una brecha en investigación porque demostraron hasta qué punto los profesores de matemáticas tienen falencias en su formación. Un profesor puede saber mucha matemática, pero eso no quiere decir que la persona pueda enseñar matemática. Entonces ella en los trabajos con grupos de profesores les pedía que resolvieran este cálculo y normalmente 80%, 85% de profesores son capaces de calcular esto, lo cual no es complicado, pero la pregunta siguiente decía, inventa un problema para el cual la respuesta es este cálculo y las tasas de éxito bajaban al 20%, lo cual quiere decir que tenemos gran número de personas enseñando a los alumnos a hacer esto, pero ellos mismos no saben para qué sirve y no pueden explicar a sus alumnos para qué sirve este contenido. Entonces muchas veces cuando el alumno sale de la clase de matemáticas y dice, yo vi matemáticas pero no sé para qué sirve, no es culpa del alumno, es que el profesor mismo tampoco sabe para qué sirve muchas veces, ¿de acuerdo? Y no es porque el profesor sepa matemáticas avanzadas, integrales, derivadas, variables complejas, que el profesor va a poder explicar esto. Entonces es necesaria una formación didáctica para poder comprender los conceptos que se enseñan en la escuela. Ven que la lista sigue hasta educación matemática en entornos multilingües y multiculturales. Entonces como ven el abanico de opciones va hasta las diferentes lenguas o diferentes culturas para aprender matemática y la lista llega hasta 37 temas de investigación o áreas de investigación. Entonces como ven muchas veces uno piensa la didáctica se aplica en la sala de clase, no, la didáctica es mucho más amplia y tiene muchas vertientes. Aquí yo les muestro en matemática, que es mi área, pero en los grandes congresos en lingüística o en geografía o en historia, uno puede esperar también un abanico suficientemente amplio de áreas de investigación. ¿Bien? Y para que vean, en el Congreso Europeo hay unos 17 grupos de trabajo y las áreas aquí son argumentación y demostración, aritmética y sistemas numéricos, pensamiento algebraico, pensamiento geométrico, pensamiento estocástico, aplicaciones y modelización, potencial matemático, creatividad y talento, afecto y pensamiento matemático, matemáticas y lenguaje, diversidad cultural y educación matemática,
estudios comparativos, historia en educación matemática, matemática en edades tempradas, educación matemática universitaria, tecnologías y recursos, diferentes perspectivas teóricas y de un estudio de práctica a cuestiones sobre la formación de profesores. Entonces, como ven, muchas de estas áreas se pueden aplicar en cualquier otra disciplina también. ¿De acuerdo? Y una de las áreas que se establece de forma más reciente es la educación matemática universitaria también. Muchas veces uno piensa, bueno, la didáctica solo para la primaria y la secundaria, que son los niños pequeños que no entienden, pero en la universidad, no, aquí estamos con el verdadero conocimiento y ya no hay nada que hacer. Pues no, las investigaciones también demuestran que a nivel universitario, desde que hay un señor que intenta enseñar a unos alumnos, pues hay unos procesos de que el alumno puede que no comprenda lo que le está hablando el señor. O muchas veces el señor conoce muy bien su materia desde un punto de vista disciplinar, pero no conoce estrategias para que la persona que no es de la disciplina la comprenda. Entonces también se desarrollan investigaciones en este área y se ha abierto toda una serie de cuestiones en matemática universitaria, lo mismo se puede decir en otras áreas universitarias, sobre los diferentes tópicos, programas para ayudar a los alumnos de primer año, que muchas veces tienen muchas dificultades por el pasaje de secundaria a universidad, uso de tecnología, la implicación o la motivación del alumno universitario para aprender o estudiar, análisis de libros que ya no son libros de enseñanza, sino son libros profesionales, libros disciplinares, las prácticas en la universidad para enseñar, los recursos que se usan, la formación del profesor universitario. Yo, si doy clase en matemática en la universidad, me formé en matemática, pero a mí no me formaron para enseñar matemática en la universidad. Por tanto, ¿qué formación necesita un matemático para enseñar matemática en la universidad? Pues son cuestiones que se abordan aquí, o enfoques teóricos que pueden ser pertinentes para investigar en la universidad. El área, ya desde el 91 salió un libro, se llamaba Advanced Mathematical Thinking, que es como una de las primeras piedras para consolidar la investigación a nivel universitario, y en el 2001 ya salió un libro patrocinado por el ICMI, que es el organismo que organiza este congreso cuatrianual del que les hablé, en el que ya el foco era un compendio de trabajos de diferentes investigadores y justamente era la enseñanza y aprendizaje de matemáticas a nivel universitario. En el último handbook, en el segundo que salió en el 2007, ya para ver hasta qué punto se consolida el área, aparece un capítulo, el 22, que es pensamiento matemático y aprendizaje a nivel postsecundario, en el cual Michel Arti, que es una de las personas a nivel internacional que más ha trabajado en el área, pues intentan dar una visión sintética de los trabajos de investigación a nivel universitario. Como les conté en el Congreso Europeo, el Grupo 14 de Educación Universitaria aparece desde 2011, por tanto también es bastante reciente que se dé lugar a la didáctica a nivel universitario, y a tal punto que el año próximo va a aparecer una revista internacional sobre didáctica a nivel universitario. Por tanto ya pues las personas que trabajamos en este nivel ya podemos más bien apuntar aquí y en otras revistas. Y también en la revista Research in Mathematics Education, este año, en julio, salió un número especial que coedité con otros investigadores, justamente en el que se analizan diferentes enfoques teóricos para hacer investigación a nivel universitario en matemática. Entonces, como ven, también el área, no solo en matemáticas, sino en ciencias, en lengua, etc., también se va descubriendo que los procesos de enseñanza y aprendizaje no se hacen solo en la escuela, sino también en la universidad. Y en la universidad también se enseña y se aprende, luego es necesario hacer investigación para mejorar todos estos conceptos. Aquí bueno, tenemos la lista del Grupo Europeo, pero esto lo voy a pasar rápido. Si a alguien le interesa, como yo no sé si ustedes están en matemáticas o les interesa o no, también tengo la lista de artículos que se presentaron en el último Congreso Europeo el año pasado. Entonces, si alguien está interesado, luego en la pausa o en otro momento les puedo dar las referencias o los PDF. Pero aquí un poco para ir convergiendo hasta el final, vuelvo a otra cosa que ya hemos hablado un poco antes, ¿qué distingue la investigación de la innovación? Ya lo he dicho un poco implícitamente, pero quizá ahora sea el momento de ya aclararlo. Entonces, hay que tomar en cuenta y valorizar el trabajo de los profesores, ya sean de escuela o de universidad, que deciden completar o sustituir el contenido del libro de texto. Uno puede decir, pues este libro no presenta este contenido muy claro, entonces yo voy a completarlo, o en internet encontré una cosa que va a ser súper útil, eso es bien legítimo, o que elabora un bloque de actividades o planes de enseñanza complementaria para mejorar la eficacia de su enseñanza,
Entonces, nuevamente, es una actividad legítima y valorizable de querer hacer que los alumnos aprendan mejor, pero nuevamente no siempre se puede hablar de investigación, sino más bien tenemos que hablar de innovación o experimentación didáctica, porque faltan algunos componentes de lo que vimos al principio, que era la investigación. ¿De acuerdo? Y nuevamente, no es que se desvalorice uno sobre otro, los dos son importantes y los dos son necesarios, pero es importante poner las etiquetas en el lugar que corresponde. De la misma manera que si ustedes son biólogos, no querrán que yo a la genética le llame bioquímica, porque son dos cosas distintas, pues es igual, si ustedes trabajan en didáctica, la innovación es otra cosa, simplemente. Por tanto, es importante para que un profesor que en su sala de clase quiere innovar, pero quiere que eso sea considerado como investigación, es necesario tomar en cuenta algunos componentes importantes. Primero, una planificación cuidadosa que tenga en cuenta los conocimientos disponibles desde un punto de vista de investigación sobre el tema y no solo la experiencia personal acumulada. Evidentemente la experiencia personal es válida, es útil, es rica, pero la experiencia personal no es fuente de conocimiento científico. ¿De acuerdo? Por tanto, yo no puedo decir sobre mi intuición o sobre mi opinión que mis alumnos aprenden mejor si hago esto, mis alumnos aprenden mejor si hago aquello. ¿De acuerdo? También es importante ser capaz de incluir el trabajo que uno va a realizar dentro de un marco conceptual concreto que permita analizarlo y relacionarlo con otras investigaciones sobre el tema. Muchas veces que en revistas profesionales o en encuentros profesionales, mucha gente me viene a decir, yo hago esto con mis alumnos, y digo, por eso ya está hecho hace 20 años, y ya se sabe, ya está súper probado, súper trillado. Entonces uno no puede ignorar todo lo que ya existe, y lo importante es intentar incluir lo que uno hace dentro del conocimiento que ya está establecido. De la misma manera que yo no puedo ponerme en mi despacho y hacer teoremas matemáticos y los escondo en un cajón, no, pues esos teoremas tendré que ver qué se sabe de esa teoría matemática para ubicar mis resultados en lo que la comunidad matemática internacional reconoce. Pues en educación es igual, yo tengo que ubicar mis resultados en lo que la comunidad internacional reconoce como investigación. Por tanto, es necesario tener un amplio conocimiento, tanto didáctico como matemático, del tema de estudio, para identificar los orígenes de las dificultades de aprendizaje. Entonces no me vale decir, yo hace 5 años que enseño esto y los alumnos no aprenden. Bueno, sus alumnos no aprenden, pero eso no quiere decir que en general los alumnos no estén capacitados para aprender. Y tiene que haber una verificación objetiva de los logros alcanzados, más allá de la intuición personal o de los resultados de los exámenes. Yo apliqué un cuestionario y mis alumnos aprendieron. Bueno, aprendieron según tu cuestionario, pero ¿en qué punto tu cuestionario refleja el aprendizaje? Entonces son cuestiones que hay que plantearse de forma importante. Por tanto, con todo esto, y así llegamos bien a la hora en punto, algunas conclusiones que yo espero que hayan quedado más o menos claras después de la presentación. Primero, conocer las particularidades de la didáctica, distinguirla bien de lo que no es la didáctica, y el lugar de la didáctica dentro de las ciencias de la educación, sabiendo que la didáctica no es autónoma, la didáctica está conectada con las otras disciplinas de la educación y de las áreas sociales, pero es una disciplina independiente de ellas también, y tiene sus propios temas de investigación, y sus propios métodos de investigación, y sus propios marcos teóricos. Y tener una visión amplia de los temas de investigación. Yo les he mostrado en didáctica de la matemática, pero espero que les dé ideas en las otras didácticas. Muchas veces yo he presentado esta lista de contenidos en otros lugares, en otras universidades, y muchos profesores de matemáticas me dicen, yo nunca había pensado en la lengua. Digo, pues sí, pues la lengua influye en el aprendizaje. Si usted no puede describir con sus palabras lo que está aprendiendo, ¿cómo usted puede decir que está aprendiendo? Y a lo mejor aquí no, pero en otros países hay muchos alumnos inmigrantes que aprenden en segundo idioma, y hay muchos trabajos en lingüística que el aprendizaje en segundo idioma es diferente del aprendizaje en primer idioma, y en matemáticas, que aparte está el simbolismo, pues también más. Entonces, de la misma manera que no es lo mismo en matemática, pues en biología tampoco es igual aprender en primer idioma o en segundo idioma. Y hay muchos países, aquí no es el caso, pero en Haití o en muchos países africanos donde hay una lengua nacional, pero la lengua de educación es otra lengua. Por tanto, el alumno aprende matemáticas, biología, geografía, en la lengua que no es la lengua que él habla en casa. Y también hay muchos fenómenos descritos por investigación en las diferentes áreas de dificultades que eso puede conllevar, porque el aprendizaje en lengua segunda es diferente al de lengua primera. También algo que para mí es importante, que la investigación no siempre está restringida a la torre de marfil del investigador, sino que hay muchas conexiones posibles, sobre todo en educación,
entre investigación y práctica. Por tanto, no se trata de decir la investigación es mejor que la práctica, ni la práctica es mejor que la investigación. Las dos son importantes y las dos van a ser más importantes si hay conexiones entre las dos. Si la persona que hace investigación comunica con la persona que enseña, pues quien sale ganando es el alumno. Y si la persona que enseña comunica sus dificultades a la persona que hace investigación, pues se podrá comprender mejor esos fenómenos. Entonces también es importante que haya ese diálogo entre las dos comunidades, no solo en la escuela, sino en la universidad. Pues alguien puede decir, yo llevo años enseñando las integrales impropias y yo creo que mis alumnos no las entienden. ¿Por qué puede ser? Y hacer investigación sobre por qué los alumnos no entienden la integral impropia, o por qué los alumnos no entienden el metabolismo animal o la fisiología animal. Entonces, nuevamente, pues yo puedo hacer investigación para comprender mejor qué sucede cuando uno enseña la fisiología animal y ver qué procesos de dificultades están presentes en los alumnos y qué tipo de intervenciones se pueden llevar a cabo. Entonces, como ven, si las dos comunidades de enseñanza y de investigación comunican, pues quien sale ganando es el alumno o el profesional que estamos formando en la universidad. Algo que es importante, entonces, es cuando uno quiere hacer investigación, usar fuentes elegidas cuidadosamente para conocer mejor la literatura. Por tanto, no es cualquier cosa que puede ser válida, no es un blog escrito por un señor que opina que va a ser fuente de conocimiento científico, no es una revista profesional que va a ser considerada como fuente de conocimiento científico. Entonces, en todas las didácticas hay revistas de investigación, hay congresos de investigación, y es importante usar esa fuente si uno quiere hacer investigación. Si uno quiere hacer innovación, pues hay otras fuentes que también están disponibles. Y lo último, yo he intentado darles una visión global, como de todas las áreas que existen y diferentes posibilidades de investigación, pero eso no quiere decir que uno tenga que saberlo todo. Pues uno se puede especializar en el área que le interesa. Si uno enseña, pues en el caso de la matemática, uno enseña fracciones para niños de secundaria, lo que le interesa es conocer la literatura sobre fracciones para enseñanza de secundaria. No tiene por qué conocer la literatura sobre probabilidades y estadística, porque no es su área. Entonces también es importante no sentirse sobrecargado con toda la literatura que existe desde hace 30 años, sino saber qué literatura es la que le interesa a uno para su tema de investigación o su área de trabajo. Si yo estoy enseñando en ingeniería química, pues tendré que ver qué tipo de trabajos me pueden permitir comprender mejor los procesos de enseñanza y aprendizaje en la ingeniería química, y todo el resto de formación de niños pequeños, de alumnos con necesidades especiales, etcétera, no me concierne. ¿De acuerdo? Entonces eso es importante, que aunque uno tenga una visión global del área, uno no tiene que ser especialista de todo el área, sino tiene que ser especialista de la parte que a uno le interesa y del problema que a uno le interesa abordar en la investigación. Y con esto son las 9 en punto, como me habían dicho, y termino a la hora en punto, como me habían pedido. Entonces, gracias a ustedes por venir, por la paciencia, y si tienen dudas o comentarios o algo, pueden preguntar.